Las trompas de falopio se insertan en la parte superior del útero y se extienden lateralmente hasta los ovarios. Cada una mide de 8 a 14 centímetros de largo y es sostenida por un pliegue de ligamento ancho llamado mesosalpinx, como lo vemos en la imagen. El extremo del istmo de la trompa se abre a la cavidad uterina y el extremo de fimbrias lo hace a la cavidad pélvica, con proyecciones que se extienden hasta el ovario para capturar el óvulo. Se dividen anatómicamente como istmo, ampolla e infundíbulo. El istmo es la parte más estrecha de 2 a 3 milímetros, se ensanchan gradualmente, en la ampolla mide de 5 a 8 milímetros de grosor. Esta parte es característica porque los embarazos ectópicos es donde el 80% se ubican. Y por último, el infundíbulo es la extremidad distal o la porción fímbrica que se abre hacia la cavidad abdominal. Las trompas tienen una musculatura con contracciones rítmicas que son encargadas de transportar el óvulo hacia el útero. En cuanto a los ovarios, cada ovario está en la fosa ovárica de Waldeyer entre los vasos ilíacos internos y externos. El ligamento útero-ovárico se origina en la porción posterolateral y superior del útero, debajo de la inserción tubárica, y se extiende hasta el polo uterino del ovario. Este ligamento está cubierto por el peritoneo, que se llama mesovario, y el suministro de la sangre llega al ovario a través de este. El ovario consta de dos partes, de corteza externa y una médula interna, como lo vemos acá. En las mujeres jóvenes la corteza se encuentra es lisa, la médula está compuesta de tejido conectivo laxo, numerosas arterias y venas, y los ovarios son inervados por una parte simpática y otra parasimpática. Los ovarios se encargan de secretar estrógenos y progesterona que desempeñan diversas funciones. Una de las principales es realizar el control pues, del ciclo menstrual y tienen un papel fundamental durante la gestación. Todos estos genitales internos están suspendidos por cuatro pares de ligamentos que son los cardinales, los uterosacros, los redondos y el ligamento ancho. Entonces vamos a entrar en materia, lo que nos compete en la charla como tal. La historia clínica es la herramienta fundamental para ejercer un buen desempeño como médico, desde que esté realizada obviamente de una forma juiciosa y completa. Entonces, la historia clínica está compuesta de anamnesis y del examen físico. La anamnesis, a su vez, se compone de la identificación, el motivo de consulta, la enfermedad actual, antecedentes personales que se van a desglosar en los patológicos, ginecobstétricos, familiares y psicosociales. El examen físico está compuesto de examen general y de examen ginecológico. Entonces, la anamnesis médica es una etapa muy importante de la exploración. No debe ser solamente una sucesión de preguntas cortas, eh, sino que debe ser el reflejo de lo que hemos aprendido desde el pregrado de la semiología médica. Tampoco se debe tratar como una simple conversación. Tiene como objetivos la anamnesis como tal, conocer y detallar los motivos de consulta, precisar los antecedentes de la paciente, valorar qué factores de riesgo tiene y cuáles son las expectativas de la paciente para poder así tener una buena comunicación con la misma. Entonces, la anamnesis, como lo mencionamos, está compuesta de la identificación y los datos personales, el motivo de consulta, que según los estudios, ha demostrado que no suele tomar más de 150 minutos para que el paciente nos revele cuál es su principal motivo de preocupación, y la enfermedad actual para profundizar detalladamente en el motivo de consulta. Algo que es supremamente importante para afianzar la relación médico-paciente y es muy importante la anamnesis, es la escucha por parte de nosotros los médicos, que esto requiere de disponibilidad y concentración para poder que la paciente se abra y tenga la confianza de exponernos todos los puntos que ella quiere. Además, un saludo inicial y la amabilidad es lo principal para poder generar esta empatía con el paciente. Entonces, la anamnesis es un momento fundamental de la consulta ginecológica al cual hay que dedicarle todo el tiempo necesario utilizando cuestionarios apropiados, pues, que sean las preguntas apropiadas para poder llegar a la información pertinente. En este momento les voy a explicar
cuáles son los síntomas más comunes en la consulta ginecológica y a partir de ahí cuáles son las preguntas básicas que debemos hacer a cada uno de los síntomas. En cuanto al sangrado anormal, eh, de un tiempo para acá, los términos semiológicos que teníamos para el sangrado uterino anormal han entrado en desuso y las asociaciones ginecológicas han optado por dejar que el sangrado anormal es todo aquel que limite o que, sí, que limite las actividades diarias de la paciente. O también podemos detallarlo por las características que más adelante vamos a ver. Pero para poder hablar de lo anormal, primero debemos tener claro cuáles son las características normales del sangrado normal. Entonces, en cuanto a la frecuencia, tenemos que cuando el sangrado es frecuente, cuando es menos de 24 días, lo normal es que tenga un intervalo entre 24 y 38 días y es poco frecuente cuando el intervalo es más de 38 días. Esto es con respecto a la cantidad de sangrados en un año. Entonces, cuando es más de 38 días, pues son menos ciclos de menstruación durante un año. En cuanto a la regularidad, entonces tenemos que es ausente. Lo normal es que la variación sea más o menos de 2 a 20 días. Cuando es irregular es cuando hay más de 20 días de intervalo. La duración, consideramos que el ciclo es prolongado cuando dura más de 8 días. Lo normal es que sea entre 4 y 8 días y corta cuando dura menos de 4 días. En cuanto al volumen, lo normal es que sea de 5 a 80 mililitros. El sangrado es importante cuando es más de 80 mililitros y es escaso cuando es menos de 5 mililitros. Entonces, lo que debemos preguntar cuando una paciente nos llega por este motivo de consulta es preguntarle por el intervalo entre los periodos, si cuánto le dura su ciclo menstrual, si hay sangrado entre un ciclo y otro, si el sangrado es posmenopáusico, si por el contrario hay una menorrea precedida pues como a este sangrado, si hay sinusorragia, si hay características de spotting como tal. eh, Podemos determinar si es abundante preguntando el número de toallas higiénicas y de tampones utilizados en 24 horas. Y otra característica que es importante para lo del sangrado es si hay presencia o no de coágulos. Cuando estos existen es porque el sangrado es abundante. Debemos preguntar el inicio, la duración, qué factores me predisponen a la paciente para presentar este sangrado, si ha consultado previamente por esto o si con el sangrado se asocian otros síntomas como la dismenorrea, distensión abdominal, cambios en el hábito intestinal, si hay ganancia de peso. También es muy importante si ha tenido uso de fármacos como los anticonceptivos orales, hormonas o el tamoxifeno. Otro síntoma importante es el dolor. Debemos preguntar la secuencia temporal, el momento, pues cuál es el momento del inicio, si es súbito o es algo gradual y progresivo, cómo es esa evolución desde el comienzo, cuánto le dura, si es algo recurrente, si es algo esporádico. Es importante en cuanto a las características, la localización específica, el tipo de dolor, si es cólico o si es constante, y la intensidad según la escala análoga del dolor. Si hay síntomas asociados como la secreción o descarga vaginal, si hay sangrado, si hay síntomas gastrointestinales, la distensión abdominal también es importante. Si se asocia con el ciclo menstrual, si tiene relación con funciones y actividades corporales como la micción, la defecación, algunas comidas, si al hacer ejercicio presenta el dolor, si al subir o bajar escalas, cuando hay estiramiento o cuando hay actividad sexual tiene dolor. Debemos preguntar por los factores que le atenúan o que le empeoran este dolor, si ha tenido tratamiento previo farmacológico y si en este momento está tomando analgésicos para este síntoma. En cuanto al síndrome premenstrual, es
un grupo de síntomas que se ha hecho más común a través de los años. Está compuesto por cefalea, ganancia de peso, edema, sensibilidad dolorosa en las mamas, irritabilidad, cambios en el estado de ánimo. Debemos preguntar la frecuencia, si es con todos los ciclos menstruales o es alternante, si esto interfiere con las actividades de la vida diaria, si tiene algo o si consume algo que genere alivio de los síntomas, si hay factores que la paciente sienta que empeoran todos estos síntomas, si toma y si ha tomado medicamentos como analgésicos y diuréticos para calmar un poquito las molestias. En cuanto a la secreción vaginal, este es un seminario completo aparte. Sin embargo, debemos saber que preguntar cuando el motivo de consulta de la paciente es en la descarga vaginal. Sabemos que las características nos pueden orientar hacia una etiología, entonces es importante preguntar por el color, el olor, la consistencia, si hay cambios en las características con el ciclo, si es agudo o crónico, qué hábitos tiene la paciente que puedan empeorar o mejorar este síntoma, como las duchas vaginales, el uso de ropa interior que no sea del material que no sea algodón. Si es, pues hay que preguntar sobre la vida sexual, si presenta la pareja secreción o síntomas asociados, si hay además síntomas adicionales como el prurito, si hay inflamación o extensión de la molestia a tejidos externos, si hay dispareunia, disuria, cólico o algún otro síntoma asociado a esta descarga, si ha tenido tratamientos empíricos previos, si esto es recurrente o es primer episodio, o si consume fármacos como los anticonceptivos orales, antibióticos, inhibidores de la aromatasa y hormonas que me pueden hacer sensibilidad o pues que nos empeoran pues como este síntoma. En cuanto a los síntomas menopáusicos, debemos preguntar la edad de la menopausia o si está cursando con ella, los síntomas que esta trae, como los cambios en la menstruación, en el estado de ánimo, los niveles de estrés, los calores, si hay alteración del sueño, porque usualmente cursan con insomnio, si han tenido sangrado uterino después de la menopausia. También es muy importante preguntar sobre la percepción general de la paciente como tal, el efecto sobre las relaciones sexuales que está tenido. Hay que preguntar sobre la experiencia de la menopausia en la madre de la paciente porque usualmente comparten el mismo patrón, si ha tenido planificación durante la menopausia, si ha consumido hormonas, pues terapia de reemplazo hormonal, cuánto lleva con ellas, la dosis o si ha tenido moduladores del receptor de estrógenos séricos. También debemos preguntar por tratamientos complementarios como la soya o productos naturales con estrógeno. En cuanto a la infertilidad, debemos preguntar la duración del tiempo durante el cual se intentó conseguir el embarazo, pues para definir infertilidad debemos tener en cuenta la edad de la paciente, pues en menores de 35 años este periodo es de un año y en mayores de 35 años este intervalo se acorta y es de 6 meses para poder definir la infertilidad. Se debe preguntar por las prácticas de actividad sexual, si hay conocimiento del periodo fértil del ciclo menstrual, si se conocen algunas anomalías anatómicas de la paciente, si tiene factores que contribuyan a la infertilidad como el estrés, el estado nutricional, las sustancias químicas y si hay factores relacionados con la pareja. En cuanto a los trastornos sexuales, son poco frecuentes en el motivo de consulta de las pacientes, pero los más usuales es la dispareunia, el vaginismo y las alteraciones de la libido. En cuanto a los síntomas urinarios, debemos preguntar si hay disuria, si hay incontinencia, si hay urgencia, si son de características agudas o crónicas, si hay recurrencia y si este último episodio hace cuánto fue, si requirió tratamiento antibiótico. En cuanto a la percepción de los síntomas, si estos empeoran con la vejiga llena o vacía, pues porque cuando mejora con el vaciamiento de la vejiga me orienta a un síndrome de vejiga dolorosa.
Debemos también preguntar por la descripción de la orina, el color, si hay presencia de hematuria, si hay síntomas asociados como descarga vaginal, sangrado, dolores abdominal o en la fosa renal y si ha tenido tratamiento como analgésicos o antiespasmódicos.